Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Sonia Janet Benavides, estudiante segundo semestre, grupo 4 del programa Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. Este video se realiza para la materia Teoría Archivística dirigida por la docente Marlene Salazar Ramos. En esta unidad se abordará el Sistema Nacional de Archivos y los organismos internacionales de archivo, para lo cual realicé el siguiente mapa conceptual en la herramienta CEMA Tool. En 1989, con la sanción de la Ley 80, se crea el Archivo General de la Nación como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Gobierno y como ente rector de la política archivística nacional, e inició sus operaciones como establecimiento público en el año de 1992. El Sistema Nacional de Archivos fue definido por la Ley 80 de 1989. En su artículo primero describe que el Archivo General de la Nación es una entidad autónoma y cumple con todas las disposiciones legales para su funcionamiento. Además, el Archivo General de la Nación tiene la función de organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivos, fijando la política de organización y conservación del patrimonio documental a nivel nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal, distrital, para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental, así como apoyar a los archivos privados que revisan especial importancia cultural o histórica, además de formular, orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y los aspectos económicos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos de los archivos que hagan parte del Sistema Nacional de Archivos. La Ley 594 del 14 de julio del 2000 o Ley General de Archivos establece las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado, comprendiendo la administración pública en sus diferentes niveles y las entidades privadas que cumplen funciones públicas, entre otros. En su título 2 se establece el Sistema Nacional de Archivos, órganos asesores, coordinadores y ejecutores. En el artículo 5 establece el Sistema Nacional de Archivos como un conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí que posibilitan la homogeneización y normalización de los procesos archivísticos, promueve el desarrollo de los centros de información, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a la información y a los documentos. Los organismos que integran el Sistema Nacional de Archivos son el Archivo General de la Nación, los archivos de las entidades del Estado en sus diferentes niveles de organización administrativa, territorial y por servicios. Los archivos privados podrán hacer parte del Sistema Nacional de Archivo. Las entidades del sistema actuarán de conformidad con las políticas y planes generales que para efecto adopte el Ministerio de Cultura. El Sistema Nacional de Archivos se desarrollará bajo principios de unidad normativa, descentralización administrativa y operativa, coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El Sistema Nacional de Archivos buscará esencialmente la modernización y homogeneización metodológica de las funciones archivísticas y propiciará la cooperación e integración de los archivos. Los proyectos y programas archivísticos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos se acordarán, ejecutarán y regularán siguiendo los principios de participación, cooperación, descentralización y autonomía. El Archivo General de la Nación orientará y coordinará el sistema. En el artículo 6 de la Ley General de Archivos se establece las entidades que integran el Sistema Nacional de Archivos. De acuerdo con sus funciones, llevará a cabo los siguientes procesos. La planeación y programación la formularán las instituciones archivísticas de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales del respectivo ministerio y de las entidades territoriales. La asistencia técnica estará a cargo del Archivo General de la Nación, los consejos territoriales de archivo, los comités técnicos, las entidades de formación de recursos humanos, las asociaciones y las entidades públicas y privadas que presten este servicio. La ejecución, seguimiento y control de los planes y programas de desarrollo serán responsabilidad de los archivos de orden nacional, territorial y de las entidades descentralizadas directas e indirectas del Estado. La coordinación corresponde al Archivo General de la Nación de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y sus normas reglamentarias. Decreto 2126 del 2012, por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciados y se determinan las funciones de sus dependencias. En el artículo 1 se establece la estructura del Archivo General de la Nación y se instaura la Subdirección Nacional de Archivos. Y en el artículo 9 se establecen sus funciones.
Primero, coordinar la adopción, ejecución y evaluación de la política archivística y promover el uso de las mejores prácticas en la protección del patrimonio documental archivístico. Segundo, coordinar el Sistema Nacional de Archivos a través de la articulación de las acciones a cargo de las instituciones y el archivo que lo conforman, garantizando la organización y fortalecimiento de los archivos de la administración pública. Tercero, asesorar a los actores que conforman el Sistema Nacional de Archivos en la formulación y aplicación de las políticas, normas, planes y programas y procedimientos para el fortalecimiento y consolidación de la función archivística del Estado. Cuarta, brindar asesoría técnica a las diferentes entidades, archivos e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos para la consolidación de la Red Nacional de Archivos. Quinta, adelantar las acciones que garanticen la implementación de las iniciativas que en materia de política archivística formule el Archivo General de la Nación, Jorge Palacio Preciado. Sexta, recomendar a la Dirección General los planes, programas y proyectos para el desarrollo de la política archivística. Séptima, ejercer la inspección, vigilancia y control de la función archivística en el país. Octava, formular programas de modernización de la función archivística del Estado y de la Red Nacional de Archivos. Novena, diseñar y desarrollar la política archivística en materia de archivos relacionados con los derechos humanos, grupos étnicos, los derechos de las víctimas del conflicto interno, así como los otros archivos especiales sonoros, gráficos, orales y audiovisuales. Décima, dirigir y coordinar las actividades de los consejos territoriales y articular y controlar el funcionamiento de los archivos generales territoriales, así como velar por el desarrollo y funcionamiento de los comités técnicos asesores del Sistema Nacional de Archivos. Onceava, elaborar y ejecutar el programa de capacitación archivística dirigido a los actores que conforman el Sistema Nacional de Archivos, para lo cual podrá celebrar convenios con la SAT o con entes privados u otras organizaciones. 12. Establecer alianzas con instituciones educativas que ofrezcan programas de formación técnica, profesional y especializada en temas relacionados con la función archivística que beneficien a los actores del Sistema Nacional de Archivos. 13. Implementar estrategias de promoción, comunicación y divulgación para informar al ciudadano la misión del Archivo General de la Nación, Jorge Palacio Preciado, y de las demás instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos. 14. Gestionar acuerdos de cooperación con los organismos de control y otras entidades públicas para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Archivo y en general toda la normatividad archivística. 15. Orientar y apoyar los organismos del sector público y privado que ejercen funciones públicas en la implementación de la política archivística y en la modernización de la función archivística del Estado. 16. Acompañar a las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas cuando se presente cualquier afectación accidental, fortuita o intencional o por catástrofes naturales. 17. Prestar servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de conformación, administración y operación de archivos a otras entidades u organizaciones diferentes al sector público. 18. Establecer y mantener los sistemas de información necesarios para garantizar el control y el seguimiento de las acciones desarrolladas a través del Sistema Nacional de Archivos. 19. Asesorar y emitir conceptos técnicos o recomendaciones sobre las materias que le sean solicitadas de acuerdo con su competencia. 20. Las demás funciones asignadas que le correspondan a la naturaleza de la dependencia. En el Decreto 2578 del 2012 se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y se establece la Red Nacional de Archivos. En el presente decreto aplica a las entidades del Estado y a los organismos de poder público y las entidades privadas con funciones públicas. El Sistema Nacional de Archivos tiene como fin adaptar, articular y difundir las políticas, estrategias y demás que en materia archivística y gestión establezca el Archivo General de la Nación. El capítulo 1 decreta el Sistema Nacional de Archivos y en el artículo 1 establece el ámbito de aplicación, el cual se aplica a las entidades y organismos de la rama ejecutiva del poder público y del orden nacional, departamental, distrital, municipal, las entidades territoriales indígenas de los territorios especiales biodiversos y fronterizos y de los demás que se cree por ley, las entidades privadas que cumplen funciones públicas, las entidades del Estado que en las distintas ramas del poder y las demás reguladas
por la Ley 594 del 2000. En el artículo 2 se instauran los fines del Sistema Nacional de Archivo, el cual tiene como finalidad adoptar, articular y difundir las políticas, estrategias, metodologías, programas y disposiciones que en materia archivística y de gestión de documentos y archivos establezca el Archivo General de la Nación, Jorge Palacio Preciado, promoviendo la modernización y desarrollo de los archivos en todo el territorio nacional. En el artículo 3, el Sistema Nacional de Archivos tendrá las siguientes instancias de articulación en los diferentes niveles territoriales e institucionales. A nivel nacional se articula con el Archivo General de la Nación, Jorge Palacio Preciado, quien será el coordinador del Sistema Nacional de Archivos, además del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, Jorge Palacio Preciado, y los comités técnicos. A nivel territorial está integrado por los archivos generales departamentales, distritales, municipales de los territorios indígenas y de los territorios especiales biodiversos y fronterizos y los consejos territoriales de archivo. Además, por los archivos institucionales. En el artículo 4 se establecen las instancias asesoras en materia de aplicación de política archivística. En el orden nacional, el Comité de Desarrollo Administrativo establecido por el decreto número 2482 del 2012, el cual cumplirá con las otras funciones del Comité Interno de Archivo. En el orden territorial, los consejos departamentales y distritales de archivos creados por la administración departamental y distrital según el caso. En las entidades territoriales, los comités internos de archivo creados por las entidades públicas, así como por las entidades descentralizadas autónomas de los municipios, distritos y departamentos, y en las entidades privadas que cumplen funciones públicas. En el artículo 5, las autoridades departamentales, distritales, municipales de los territorios indígenas y de los territorios especiales biodiversos y fronterizos podrán, de acuerdo con su autonomía, crear el archivo general de su respectivo nivel territorial, cuya función principal será la de coordinar y desarrollar las políticas archivísticas en los archivos de las entidades de su territorio, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Archivo General de la Nación, y recibir las transferencias documentales que, de acuerdo con las tablas de retención o valoración documental, hayan sido valoradas para conservación permanente, así como los documentos de valor histórico entregados en comodato o donación por particulares o entidades privadas. En el artículo 6, los entes territoriales, mediante acto administrativo, determinarán las funciones de los archivos generales territoriales. En el artículo 7, a nivel territorial, las autoridades competentes en los departamentos y distritos deberán crear consejos departamentales y distritales de archivos como instancias responsables de articular y promover el desarrollo de la función archivística en sus respectivos territorios. En el artículo 8 se da la conformación de los consejos departamentales y distritales de archivo. El artículo 9 instaura las funciones de los consejos territoriales de archivo. El artículo 10. Los consejos territoriales de archivo sesionarán ordinariamente cada 2 meses y extraordinariamente cuando se requiera. Sus deliberaciones se consignarán en actas que deberán ser publicadas en las páginas web de las respectivas gobernaciones o alcaldías. Las sesiones podrán llevarse a cabo virtualmente teniendo en cuenta lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. El artículo 11 instituye las inhabilidades a los miembros de los consejos territoriales de archivo que desempeñen cargos públicos. Les aplica las normas establecidas en el Estatuto Anticorrupción y el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002, y para los archivistas, además, el Código de Ética de los Archivistas promulgado por la Ley 1409 del 2010, quienes podrán ser sancionados conforme a dicha ley. El artículo 12. El Archivo General de la Nación crea comités técnicos que faciliten el desarrollo de las funciones archivísticas de acuerdo con las necesidades de la política archivística. En el artículo 13 se establecen las funciones de los comités técnicos. En el 14, las entidades territoriales en los departamentos, distritos y municipios establecerán mediante el acto administrativo un comité interno de archivo cuya función es asesorar a la alta dirección de la entidad en la materia archivística y de gestión documental, definir las políticas, los programas de trabajo y los planes relativos de la función archivística institucional de conformidad con la Ley 594 del 2000 y demás normas reglamentarias. En el artículo 15 se establece la conformación del Comité Interno de Archivo, de que trata el artículo 16 se reglamenta las funciones del Comité Interno de Archivo.
En el artículo 17, los archivos históricos que no estén adscritos a las entidades públicas de un ente territorial serán responsables integralmente por el patrimonio documental que tienen a su cargo, así como por la adecuada organización y custodia de sus fondos y la prestación de los servicios de consulta para los ciudadanos, y no podrán recibir ningún título, transferencia secundaria provenientes de entidades públicas o privadas que cumplan funciones públicas. En su parágrafo, sus fondos documentales solo podrán incrementarse mediante la recepción de documentos donados por particulares, la compra de archivos de entidades de derecho privado, de familia o de personas naturales. En el artículo 18 se establece y reglamenta el Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos como un programa especial de coordinación de la Política Nacional de Archivos Electrónicos del Estado colombiano, de conformidad con lo establecido en la Ley 594 del 2000, la Ley 527 de 1999 y la Ley 1437 del 2011. En el artículo 19, el Archivo General de la Nación, Jorge Palacio Preciado, desarrollará la plataforma tecnológica para evaluar y hacer seguimiento en línea al desarrollo del Sistema Nacional de Archivos. El Archivo General de la Nación, Jorge Palacio Preciado, implementará un observatorio que permita hacer seguimiento al cumplimiento de la política archivística en todas las entidades del Estado de orden nacional, departamental, distrital y municipal. El Sistema Nacional de Archivos se integrará con el Sistema General de Información del Sector Público, el Sistema Nacional de Cultura, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y el Sistema Nacional del Patrimonio, así como los demás sistemas que establezca el Gobierno Nacional que sean acordes con su naturaleza. Capítulo 4 del Decreto 2578 de 2012. En el Archivo General de la Nación, Jorge Palacio Preciado desarrolla el proyecto Red Nacional de Archivos con el fin de articular, integrar e interconectar mediante el uso de tecnologías de la información, sistemas de información y software especializado a los diferentes archivos a nivel nacional, departamental y municipal, así como a los archivos históricos de titularidad pública y a los archivos que conserven documentos declarados como bienes de interés cultural, de manera que sus fondos y servicios puedan estar disponibles para consulta de toda la ciudadanía. Es responsabilidad del Archivo General de la Nación elaborar un censo guía de archivos públicos de orden nacional o territorial y mantenerlo actualizado. La cooperación internacional, que es un instrumento de la política exterior de un país para la promoción e intercambio de conocimiento y experiencias entre países en desarrollo, consiste en planes y programas de cooperación basados en objetivos, intereses y búsqueda de soluciones a problemas comunes de los países involucrados. El Archivo General de la Nación, en desarrollo de las acciones de cooperación, se impuso como reto de enfrentar los desafíos relacionados con la participación y el retorno de beneficios de los programas a los cuales está vinculado. Para lograr lo expuesto, la entidad buscará realizar la cooperación de manera más eficaz mediante profundización de las relaciones internacionales, la presencia de organismos multilaterales y la promoción de alianzas estratégicas de cooperación. El Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos, programa ADAI, fue aprobado en 1998 durante la 8ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Posteriormente, en la 12ª reunión del Comité Intergubernamental del programa ADAI, en Madrid, en el 2010, se modificó su nombre por el Iberoarchivos Programa ADAI. En el 2012 tuvo lugar la 14ª reunión del Comité Intergubernamental de Archivos Programa ADAI, en la que participaron representantes gubernamentales de 14 países. Su objetivo es la promoción del desarrollo de los archivos iberoamericanos a través del establecimiento de un fondo financiero multilateral. El programa apoya la modernización de los archivos y el acceso del ciudadano a la información archivística. Cubre todo tipo de archivos y temáticas, entre los que cabe resaltar temas relacionados con derechos humanos, pueblos originarios, mujeres y el desarrollo, y procesos de independencia. Las ayudas se conceden para la preservación, conservación y restauración de archivos, así como para becas y bolsas de viajes de formación y asistencia técnica. La red de archivos diplomáticos fue aprobada durante la 8ª cumbre celebrada en Oporto en 1998.
Cuenta actualmente con la participación de 14. La RADI busca preservar la memoria, fomentar la investigación y enriquecer la cultura iberoamericana. La vocación de la RADI es ayudar a mejorar el rendimiento administrativo sirviendo a los ministerios de Relaciones Exteriores y a los usuarios para tener acceso a la información de manera expedita a fin de tomar decisiones con eficacia y apoyar la investigación. Este programa de cooperación iberoamericana ha sido una importante herramienta para consolidar los lazos entre los países, toda vez que los archivos diplomáticos conservan una parte importante de la historia de estas naciones, especialmente en lo concerniente a la política internacional, movimientos migratorios y asuntos consulares como tratados y convenios. Además reviste un interés particular puesto que han resguardado valiosos documentos útiles en todas las épocas para la historiografía. Entre las piezas que siempre se destacan en tales repositorios están los tratados internacionales, las cartas de naturalización de extranjeros, las visas, los pasaportes, la diciente correspondencia entre legaciones que muestra una radiografía de las circunstancias políticas, económicas y cotidianas que se ha vivido en un momento dado. Para este fin, el programa RADI juega un papel importante en la financiación y desarrollo de proyectos para recuperación, difusión, digitalización y organización de los archivos diplomáticos colombianos que puedan presentarse en la medida en que Colombia inicie una participación activa después de su adhesión, a través del Sistema Nacional de Archivos y una coordinación con la Cancillería colombiana. Memoria es una plataforma iberoamericana que tiene como finalidad promover un modelo de preservación integral de los documentos sonoros y audiovisuales que conforman el patrimonio de los países iberoamericanos, considerando la diversidad, particularidades y necesidades y demanda de la región y sustento en un espíritu de intercambio, respeto y colaboración técnica. La Asociación Latinoamérica de Archivos, ALA, fue creada el 6 de abril de 1973 en Lima, Perú. Es una entidad de carácter profesional y cultural sin ánimo de lucro que busca servir como ente promotor del desarrollo archivístico de los países de lengua española y portuguesa de América Latina, España y Portugal, y tiene como fin lograr una efectiva colaboración entre sus miembros para acelerar el desarrollo integral de los archivos y de la adecuada protección y utilización del patrimonio documental de los países latinoamericanos. Además, pretende incentivar a los gobiernos para que otorguen a los archivos la prioridad que les corresponde en los planes de desarrollo. El Consejo Internacional de Archivos es una organización de carácter mundial creada en 1950 que reúne a los responsables de los archivos nacionales, asociaciones profesionales de archivistas, archivos locales, regionales, archivos de organizaciones privadas y archivistas independientes para el desarrollo de los archivos a escala mundial. El Consejo Internacional de Archivos es la organización profesional de la comunidad de archivos dedicada a promover la conservación, desarrollo y utilización del patrimonio mundial de archivos. El ICA tiene más de 1.400 asociados en más de 190 países y territorios, por lo que tiene un carácter internacional. Es una organización no gubernamental, lo cual significa que se mantiene independientemente de los avances o procesos políticos y que sus socios incluyen a personas, instituciones públicas y privadas. El ICA trabaja en estrecha colaboración con las organizaciones intergubernamentales tales como la UNESCO y la ICCRON. También está vinculada a otras organizaciones no gubernamentales. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.